Hola, día de hipótesis, un gran día. Recibí un regalo por correo de Marco Tulio Aguilera, unos libros maravillosos que ya estoy leyendo. Por lo tanto, este vídeo te lo dedico a ti, Marco Tulio. Es una reflexión, como tantas que hago, y que es de las que estoy haciendo en estos días, importantes para mí, en que estoy haciendo balances y estoy, entre otras cosas, pues tirando libros, pero parece ser que el destino de los escritores es sacar unos libros por la puerta, pero otros entran por la ventana cada vez mejores y cada vez más seleccionados, y de alguna manera siempre dan en el clavo cuando aparecen como mensajes. Si uno lo toma como mensajes, dan en el clavo. Bien, ahora lo que quería hablar es acerca de una cierta serie de reflexiones que se han dado y continuarán dándose, por supuesto, en torno a veces dicen las personas, a veces algunos chicos me preguntan, ¿qué es mejor? Habla en estos términos comparativos. ¿Un escritor que construye una trama en tercera persona o algo en primera persona? Se puede suponer de la misma manera que a veces se supone que el cuento es un camino de preparación para la novela, que la primera persona es una preparación para pasar a la tercera persona. No. Ni el cuento es preparación para la novela, porque son artes diferentes, ni la primera persona es preparación para la tercera. Lo que sí he descubierto hoy, y que seguramente ya ha sido descubierto por alguien más que debe estar pensando por ahí en lo mismo, es que de alguna manera la primera persona reflexiva, que hace circunloquios y se procura unas derivas azarosas en sus reflexiones, sin estar sometida a una trama estricta. Una trama estricta, por ejemplo, en su grado extremo podría ser una trama estricta atada a la resolución de un misterio. Eso sí sería realmente una trama estricta y muy estricta. La diferencia entre esto y una trama construida con los episodios puestos en determinado orden, pues estaría dado, a mi parecer, por la mayor o menor proximidad entre el carácter autobiográfico de los componentes con los que se alinea al personaje o a los personajes, al protagonista en primera persona en un caso, y con los componentes con que se alinea o se compone a los personajes en una trama donde haya tercera persona. Esto es discutible, evidentemente, puesto que, por ejemplo, sin ir más lejos, 1280 almas de Jim Thompson, ese autor que un comentarista norteamericano, James Sayles, creo que es su nombre, calificó de Dostoyevsky de todo a 100, o sea, Dostoyevsky de tienda de baratillo. Construye en esa novela, lo mismo que en The Killer Inside Me y en alguna otra, si no me equivoco, creo que también en Tan solo un asesinato se produce lo mismo. Es una primera persona y es extraño que esos componentes puedan ser biográficos, dado que Jim Thompson no fue en ningún caso, por ejemplo, sheriff corrupto. Pero sí que tiene un componente biográfico, probablemente pues toda una serie de reflexiones coladas allí de rondón, llenas de iracundia contra el sistema político, social y económico de los Estados Unidos de Norteamérica. Bien, la reflexión que tengo para daros hoy es esta. Muy probablemente la primera persona del singular está más vinculada a componentes biográficos y la tercera persona está vinculada a la trama. ¿En qué medida la tercera persona se acerca más a la trama? Se puede determinar en el caso concreto de cada novela. Sin embargo, ejemplos históricos sobran, y hay, por ejemplo, ejemplos maravillosos como Ana Karenina o Guerra y Paz, en donde esa tercera persona, ese narrador omnisciente, para mantener en vilo al lector, necesariamente recurre a una trama estricta y rigurosamente construida con diferentes trampas del lenguaje y trampas propias de la trama que harán que uno necesite continuar, necesite interesarse por saber qué más va a pasar.
Entonces, sobre si la primera persona es preparativo para la tercera, no creo que la primera sea preparativo para la tercera. Miren lo que les digo, yo creo que la primera persona probablemente puede ser preparativo para la tercera solo en un caso, si es preparativo para una trama, para desarrollar las capacidades de la construcción de una trama. Piensen, por ejemplo, que escritores del siglo XIX muy potentes, muy poderosos, rigurosos en la trama, y del XX, como John le Carré, por ejemplo, eran seres, no John le Carré, pero por ejemplo Joseph Conrad, o el propio Dostoyevsky, o el propio Tolstoy, o Balzac, eran seres sometidos a intensas presiones sentimentales y emocionales internas que deseaban liberar. De alguna manera ellos instituyeron un modelo de escritor poseído por una serie de, llamémoslo como decía Sábato, demonios interiores que necesitan ser expurgados, y todo este ímpetu, toda esta fuerza, toda energía se volcaba en la construcción de unas tramas rigurosas por un lado, pero un previo pasaje por la primera persona, como puede ser la maravillosa Los apuntes del subsuelo de Dostoyevsky, donde hay un desfogue, un sacar fuera todos los demonios muchos deben ser del propio Dostoyevsky, evidentemente, para prepararse luego para la construcción de una trama. Los hermanos Karamazov es una obra narrada por un narrador en primera persona que cuando arranca la novela empieza a narrarlo todo como esto que pasa en nuestro pueblo. No es esta la cita exacta, pero lo cuenta en un tono de cronista popular. De modo que Dostoyevsky sí que necesitaba esta primera persona, un poco de la manera de Flaubert en Madame Bovary, como catapulta hacia la construcción de la trama. Conclusión, mi reflexión de hoy es esta. El pasaje de la primera a la tercera persona está dado, pienso hoy, que está dado por la capacidad de construir una trama con rigor. Piensen si no en las novelas modernas o posmodernas, tipo las novelas de Sebald, Los anillos de Saturno, Austerlitz o el propio El Danubio de Magris, donde el componente biográfico reflexivo es abrumador y por momentos, sobre todo Magris, entra en ciertos componentes de trama que le van dando como ánimo al lector para continuar. Y claro, es un autor no sometido a intensas presiones emocionales como aquellos demoníacos que definí usando palabras de Sábato. Bueno, pues esta es mi reflexión de hoy. Nos vemos. Hasta muy pronto.